Usted no ha calificado el espacio académico de Geografía Humana aún. No me aparece la calificación. No sé si soy yo o es que no sé. Que les ha llegado la notica, pero hay otros que faltan. Hay otros que faltan, entonces les pido porfa que me tengan un poquito más de paciencia. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, yo. Buenas noches. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, profe Gas. Ah, bueno. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces el encuentro del día de hoy. Tengo conocimiento que nos van a acompañar algunos estudiantes. eh, mm, Se me reinició el computador, pero ya volví. Bueno, confírmeme porfa si me escuchan todos. Buenas noches, sí, profe, ¿te lo escuchan? Listo, gracias. Gracias. Bueno, entonces, mientras encuentro las diapositivas, las tenían por acá a la mano, les estaba comentando, bueno, primero Joel me estaba consultando sobre la notica, les había dicho que me tuvieran un poquitico más de paciencia. La verdad es que ha sido un poco dispendioso, pero no se preocupen que la notica va a estar ahí próximamente. De todas formas, yo les voy a enviar un mensajito de confirmación para que lo revisen. Em, bueno, lo otro es que el día de hoy tenemos algunos estudiantes que van a estar presentes observando como tal la clase. Creo que ellos tienen unas indicaciones, entonces en estos momentos voy a empezar a grabar para que por favor, en el momento que yo lo haga, pues identifiquen como tal en el chat, ¿listo? Porque pues los profes luego van a solicitar, digamos, como esta evidencia. Y espérenme, que ya voy. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Me confirman en el momento en el que observen la pantalla, por favor. Chicos, ¿ustedes escuchan ruido o me escuchan bien a mí? Porque es que yo escucho mucho ruido afuera. Profe, se escucha Pues, bien. sí, listo, perfecto. En el momento en el que de pronto ustedes escuchen de pronto mucho ruido, me avisan para yo mirar entonces cómo podemos hacer, porque yo escucho mucho ruido. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Deseo que se encuentren muy bien. Gracias por el compromiso, gracias por acompañar el día de hoy. Me alegra mucho verlos y volver a encontrarnos en este espacio de Geografía Humana 1. Bueno, esta será, digamos, una clase donde voy a estar guiando como tal el recorrido, pero también quiero que sea un espacio para conversar, como siempre se los he dicho, pensar juntos, conectar ideas. Como ya saben, venimos trabajando la unidad 3, que se centra como tal en geografía política. Y ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar el material y leer los contenidos como tal de la guía. Lo que vamos a hacer hoy es profundizar esos conceptos, entender de manera un poco más clara lo que tiene que ver con el poder y el territorio y la manera en la que se relacionan. Y también, ¿por qué no? Digamos, como revisar la importancia de la geografía humana. Además de eso, dentro de la unidad número 3, ustedes encontraron algunos autores clave, algunos ejemplos actuales que nos van a ayudar a aterrizar todo lo demás. Y por supuesto vamos a apoyarnos en algunas herramientas virtuales, como siempre lo he mencionado en algunas clases. La idea es que ustedes también puedan interactuar y que yo los pueda escuchar para hacerlo también un poco más dinámico. Entonces la invitación es a que todos estén muy atentos, a que participen como tal de las preguntas o de lo que vamos haciendo dentro de la clase, que de cierta manera pues van a ir apareciendo en pantalla.
y sobre todo que vayan pensando todo lo que van aprendiendo se conecta con lo que significa ser docente de ciencias sociales. ¿Listo? Quiero empezar, saben que siempre me gusta empezar con una frase, un video, algo que nos ayude a conectar y aterrizar un poco lo que estamos viendo. Entonces esta frase nos va a guiar la clase y dice: todo poder necesita un lugar y todo lugar refleja una forma de poder. Esa frase no tiene autor. Si nosotros lo pensamos un poquito, el poder no existe en el aire, ¿sí? El poder siempre va a estar materializado en algún lugar. Entonces puede ser una casa, puede ser una institución, puede ser una frontera, puede ser una plaza, un colegio, incluso pues como tal un mapa. Y al mismo tiempo, todo lugar refleja una relación de poder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede decidir allí? ¿Quién tiene voz? Y de cierta manera, ¿quién está quedando por fuera o quién queda por fuera? Por eso nosotros decimos que la política se escribe literal en el espacio, porque los territorios no solo se habitan, sino que también se van a gobernar, también se van a disputar, también se van a transformar. Entonces, en el espacio o en el encuentro de hoy vamos a explorar justamente eso. Cómo el poder se hace visible en los territorios y cómo los geógrafos, desde una mirada bastante política, desde la geografía política como tal, han tratado de explicarlo a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a analizar y a descubrir que los mapas, como siempre lo he dicho, no solamente nos va a mostrar montañas, ríos, lugares, sino también que nos puede enseñar o mostrar, digamos, como esas decisiones que se toman en cada lugar del territorio. No estoy hablando exactamente de Colombia, lo podemos analizar también de una manera más global, más amplia. También cuáles son los intereses por los cuales se toman esas decisiones. Los conflictos que se dan también los podemos leer, los límites, las alianzas. Y todo esto se va a conectar con la historia. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos, por ejemplo, viendo un tema de historia, quizá un tema muy apasionante, podemos intercalarlo, podemos transversalizarlo con esta parte de la geografía política. Entonces, para empezar, digamos que en ese poder que habita en los espacios, quiero que realicemos un pequeño ejercicio con una herramienta virtual. Esta es, digamos, como la parte de donde vamos a explorar los conocimientos previos o lo que ustedes como estudiantes, futuros licenciados, conocen o entienden de lo que vamos a hacer. Entonces, a continuación voy a dejar de compartir esta pantalla y yo les voy a compartir adicional por acá un enlace. Ay, es que se me cerraron todas las pestañas, entonces tengo que abrirlas otra vez. Regálenme un segundito. Entonces, ¿alguien me iba a decir algo? Por ahí escuché un micrófono abierto. No, bueno. En el chat, les voy a dejar el enlace para que por favor vamos ingresando. Entonces, hoy vamos a utilizar esta herramienta que me gusta mucho. La verdad es bastante chévere porque mientras... Lo que pasa es que a veces cuando generamos espacios de diálogo, sé que a muchos les gusta hablar y a mí me encanta escucharlos, pero en ocasiones por el tiempo se dan como muchas cosas en el aire y no logramos terminar como de abarcar lo que tenemos que decir en la clase. Entonces esta herramienta es perfecta porque nos ayuda a que ustedes pues puedan hablarlo
que puedan comentar lo que van pensando y lo que van diciendo, ¿cierto? Entonces, en estos momentos, muchachos, voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a hacerlo por partes, no se me adelanten, porfa. No se me vayan adelante porque digamos que esto estoy. Un segundito que tengo problemas técnicos. Ya. Listo. Bueno, entonces como les venía comentando, acá en esta primera parte estamos utilizando una herramienta que se llama Mentimeter. Allí vamos a encontrar una pregunta que dice en qué lugares o decisiones del territorio, aquí me quedó mal, bueno, déjemelo, en qué lugares del territorio colombiano, y se me fue una palabra más, del territorio colombiano se nota el poder en acción. ¿Qué van a hacer ustedes? Escribir la palabra que ustedes quieran y la misma herramienta nos va formando una nube de palabras. La nube de palabras nos ayuda para poder identificar la forma o digamos como las similitudes que se van presentando en relación a la pregunta que yo les estoy mostrando. Entonces, no les dé miedo participar, todos lo pueden hacer, la idea es que aquí todos pueden escribir lo que ustedes piensan, aquí no hay una respuesta incorrecta. Y yo quiero que esto siempre se lo graben, muchachos. Cada vez que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes, no es decirle, no, eso está mal, es incorrecto. Porque es que así generamos miedo. Cuando a mí me dicen esto está mal, yo digo, ay, Dios mío, no. Pero si a mí me dicen de una forma muy cálida y muy empática, Natalia, mira, lo que pasa es que tu concepto va por este lado, pero lo que yo estoy preguntando es esto. Entonces miren que es una forma muy bonita de cambiar ese tipo de correcciones, porque la idea es que la enseñanza sea muy humana, no como de cierta manera estábamos acostumbrados nosotros a recibir una enseñanza tradicional, con regaños, con gritos, con decir usted no sabe, vaya hágase al rincón, no, esos ya saben que está mandado a recoger. Bueno, eso es un pequeño paréntesis de pedagogía. Entonces, mientras ustedes van escribiendo, yo voy leyendo en qué lugares del territorio colombiano se nota, esperen que no vean, se nota el poder en acción. Entonces, algunos de ustedes dicen, en los de mayor urbanismo, bueno, donde hay más personas o lugares, las capitales, muy bien, zonas vulnerables. Ok, bueno, esta nos pone a pensar un poquito en lo de las zonas vulnerables, me parece muy bien. Departamentos económicos, ciudades principales, regiones económicas, muy bien, en las ciudades grandes, en los gobiernos, centro del país, capitales del país más importantes, listo. Bueno, muchachos, entonces miren que así nos vamos analizando y vamos teniendo en cuenta como el panorama o lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están analizando en relación a los lugares donde se evidencia, digamos, el poder en acción. Los lugares, yo aquí digamos que no los limité, porque de cierta manera, digamos que en el aula también se nota o también hay poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder, automáticamente la mayoría de nosotros vamos a vincularlo a esas relaciones con la política, ¿cierto? Pero en las casas también se toman decisiones, ¿cierto? Entonces eso es poder. En las aulas también se toman decisiones, eso también es poder. Entonces la idea es que ustedes también tengan como una mirada muy amplia frente a lo que significa como tal el poder, cómo lo vinculamos entonces en este caso a la parte de la geografía política. Voy a dejar de compartir acá esta pantalla porque lo vamos a dejar ahí, por favor no me respondan todavía las siguientes preguntas porque voy a volver a la diapositiva para continuar entonces con lo que estamos viendo.
Listo, entonces después de este rompehielos, conocimientos previos, análisis grupal, vamos a pasar a revisar esta diapositiva que de hecho nos va a hablar sobre lo político, la política y la geografía política. Entonces, antes de entrar a los autores, necesito que aclaremos como tal estos tres conceptos. Entonces vamos a empezar como tal por lo político. Entonces, cuando hablamos de lo político nos vamos a referir a las relaciones del poder que existen en la sociedad, o sea que el político está, sí, en la sociedad. Lo político está en todas partes, como yo les decía ahora, la familia, la escuela, el trabajo, el lugar donde ustedes viven, el barrio, la vereda. Es la manera en la que las personas negocian, discuten, deciden en general y conviven con ese poder. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes analicen muy bien. Luego está la política. Entonces, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de instituciones, vamos a hablar de normas, de los procesos de participación ciudadana, que son muy, muy importantes, y vamos a hablar también como tal del gobierno. O sea que esta política como tal es el campo, por decirlo así, más formal del poder. Los partidos, los consejos municipales, las elecciones, las leyes, ¿sí? Y finalmente vamos a tener la geografía política, que es donde se une todo lo anterior, ¿sí? ¿Y por qué se une todo lo anterior? Porque es la forma en la que el poder se distribuye, se ejerce y se va a representar dentro del territorio. Entonces, fíjense que cada una tiene como su propia escala, ¿sí? Por eso la imagen que ustedes observan es un muñequito mirando como por dónde subir. Entonces, lo político tiene que ver con la vida cotidiana, con las relaciones sociales. Aquí ingresa lo que tiene que ver con el poder. La política se centra en el Estado y las reglas del juego, lo que el Estado establece para nosotros como ciudadanos y para el territorio. Y la geografía política nos muestra que todo eso, lo que estamos viendo, se va a materializar en el espacio. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, lo que les acabo de explicar, vamos a pasar a los tres autores que ustedes ven enseguida. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar a comprender mejor esas tres ideas que acabamos de hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos de Weber, de Max Weber, quien nos habla del poder y de la dominación, para él el poder es como la capacidad que nosotros tenemos de influir en otros. Pero la dominación aparece cuando ese poder se considera como tal legítimo, es decir, cuando alguien obedece porque lo hacen porque reconocen esa autoridad. Entonces, un ejemplo muy común, ¿cuál sería? Los niños, ¿cierto? Entonces, ellos obedecen a las personas, a los papás, a los profesores, ¿sí? Entonces, miren que ahí podemos ir como vinculando los autores con lo que yo les acabo de explicar. El segundo es Arendt, que nos enseña algo muy bonito. ¿Y qué es eso? Que el poder no se impone, el poder se construye cuando actuamos juntos. Y aquí se me viene a la cabeza el rol de nosotros los profesores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el poder de nosotros no se debe imponer. Nosotros tenemos un poder y tenemos un rol en la sociedad, pero nosotros no podemos aprovecharnos o no podemos sentirnos que debemos imponer, porque somos constructores. ¿Listo? Somos constructores. Entonces, digamos que ella nos comenta que el poder nace del encuentro, nace de la palabra, nace de esa acción compartida. Por eso su clave como tal, o el concepto, es la pluralidad, porque no, digamos que no existe poder cuando, no existe el poder cuando hay otros con quienes actuar. ¿Listo? Bueno, recuerden que si tienen preguntas pueden ir levantando la manito, que no hay problema si de pronto me interrumpen. Bueno, y el tercero es Hilbert. Él fue un geógrafo, ay, se me olvidó, brasileño,
contemporáneo que nos ayuda a entender el territorio como algo múltiple. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay, digamos, como un solo tipo de territorio, sino que hay varios. Entonces está el político, el económico, el cultural, el simbólico, y que en cada uno de ellos se manifiestan distintas formas de poder. Entonces, si yo me voy a la parte política, la manifestación como tal del poder va a ser diferente a, por ejemplo, a lo que yo les mencioné ahora en la parte económica, en la parte cultural. ¿Listo? Y si lo miramos como tal en conjunto, Weber nos explica cómo se ejerce el poder, Arendt nos explica cómo se construye entre las personas, y Hasberg nos va a explicar dónde se expresa ese poder en el territorio. Entonces, por eso quise como entrelazarlos para que ustedes tuvieran una idea clara de eso. Entonces, cuando hablamos de geografía política, no solo es mirar el mapa, no solo es mirar y decir, ay, sí, queda esto, no, sino entender esas relaciones humanas, esas estructuras, esos espacios, por ejemplo, donde el poder se hace bastante visible. No sé si tienen dudas hasta aquí. Todo claro, voy muy rápido. ¿Todo bien? ¿No entendieron algo? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿quién está hablando? No veo. Yo, Sofía. Hola, Sofía. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que tengo un poquito de inconvenientes con el internet, entonces escuché un poquito entrecortado la última parte donde estabas explicando lo de los autores y cómo cada uno aportaba algo diferente. Alcancé a escuchar el último, decía ¿dónde ocurre? Me faltaban los dos primeros. ¿Será que me puedes repetir esa información, por favor? Claro. Entonces, en la parte de dónde ocurre, voy a volverme a la diapositiva. Listo. Entonces, lo que yo les decía ahora. Cuando nosotros hablamos de Max Weber, que nos habla del poder y la dominación, yo les decía que era la capacidad como tal que tienen las personas para influir en los otros, ¿cierto? Les colocaba el ejemplo se me fue el ejemplo. Bueno, la capacidad el poder es la capacidad que se tiene de influir en nosotros. Cuando nosotros hablamos de dominación, aparece, por ejemplo, cuando ese poder se considera legítimo. Ya me acordé. Hablamos de los papás. Entonces, en este caso, digamos, cuando los niños obedecen a sus padres, ¿cierto? Porque consideran como tal que ese poder es legítimo, porque ellos obedecen, porque reconocen como tal esa autoridad. Cuando hablábamos de Hannah Arendt, que les decía yo que enseñaba algo muy bonito y que es que el poder no se impone. Entonces, se construye cuando actuamos juntos. El ejemplo que les puse, digamos, muy general, es la labor que nosotros hacemos como docentes. Porque como docente yo no debo imponer. Yo no debo imponer, porque se supone que el conocimiento se construye. Y si yo me voy a la teoría de Arendt, dice que el poder no se impone, el poder se construye cuando nosotros actuamos juntos. ¿Sí? Entonces es básicamente eso. Bueno, y les mencioné también que para ella, digamos que la clave es como tal la pluralidad, porque solo existe el poder cuando hay otros con quienes actuar como tal. Entonces, creo que era eso, Sofía, ¿cierto? Lo que de pronto no alcanzaste a escuchar. Sí, señora. Muchas gracias, profe. Sí. Voy a continuar entonces. Creo que se me parte. Estamos acá. Listo. Básicamente, hechos en esta diapositiva, donde hablamos de cambios de enfoque de la geografía política, vamos a detenernos aquí a mirar y a entender cómo ha cambiado la manera de estudiar esa geografía política. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de geografía política clásica, es un enfoque que estaba principalmente, digamos, como vinculado al control del territorio, es decir, que se analizaba
quién tenía el poder sobre la extensión de tierra. ¿Sí? ¿Cómo se marcaban las fronteras? O, por ejemplo, cómo los estados se expandían o cómo defendían su territorio. Entonces hablamos de algo muy clásico, ¿sí? Cuando yo hablo de algo clásico, pues yo la puedo vincular, por ejemplo, con el Imperio Romano, ¿sí? Yo lo puedo vincular con la época del feudalismo también. Y con muchos escenarios históricos que puedo entrar a revisar como tal esa geografía política clásica. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que era una visión muy centrada en la idea de que el poder se medía por el tamaño del territorio o por la capacidad de controlarlo. Entonces, en esas épocas, si el rey tenía muchos feudos, entonces tenía mucho poder y tenía más ejército, entonces ahí podemos llegar, digamos, como a una conclusión o a un análisis de la geografía política clásica. Hoy, en cambio, hablamos de una nueva geografía, donde el interés no está, digamos, en quién domine como tal ese espacio, como ese territorio, sino en cómo se dan esas relaciones de poder dentro de él. Que los gobernantes o las personas que tengan ese poder tengan una buena relación con sus pares, ¿no? Porque si las relaciones de poder no son sanas y de cierta manera esas relaciones se perjudican por X o Y motivo, pues obviamente el territorio es el que va a tener, digamos, como ese tipo de situaciones que el día de mañana no van a ser muy positivas. Entonces aquí podemos hablar de muchas situaciones actuales que se han venido observando en los últimos años. Déjame levantar la manito, espérame, yo miro, porque es que como estoy compartiendo pantalla no puedo ver, solo vi por ahí que la entró. No sé si fue Cristian, ¿cierto? Profe, buenas noches, ¿ahí me escucha? Sí, hola, ¿cómo estás? Profe, bueno, para todos mis compañeros, buenas noches. Yo quería hacer como un aporte de lo que se estaba mencionando allí, y es el tema de cómo surge, digamos, también desde una perspectiva un poco económica. Se hablaba también, digamos, que en ese inicio de lo que se habla de ese control territorial. Entonces hablábamos desde ese mercantilismo en donde, digamos, que basaban la economía a través de lo que era ese recurso o esa riqueza que era el oro y la plata como tal, ¿cierto? Y después se pasa a un modelo ya de pronto más fisiocrático, que ahí es donde se hablaba, digamos, que el que tenía el dominio o el que tenía, digamos, que ese poder era el que tenía esa cantidad o ese poder sobre la tierra, pues porque, digamos, que de alguna manera se generaban esas actividades económicas que permitían que un estado quizás, o en ese momento, digamos, que ese territorio fuera más poderoso que el otro. Entonces es bien interesante lo que se nos está aportando ahí de ese enfoque desde la parte territorial, porque ahí se tiene en cuenta, digamos, cómo se organizaban esas sociedades de acuerdo a lo que ellos mismos también iban desarrollando en su contexto. Gracias, Cristian. Ya te doy la palabra, Mauricio, ¿sí? Para complementar también lo que Cristian estaba diciendo, se me vino a la mente una clase que tuve por allá en un colegio sobre la historia de la economía, cuando se hablaba, por ejemplo, de esos procesos económicos que empezaban desde la prehistoria hasta la actualidad. Y recordé mucho esto porque digamos que desde los nómadas y desde las personas sedentarias de su época, vemos que todo está ligado como tal al territorio y a las decisiones de poder. Entonces, ¿qué pasaba en esa época de la prehistoria, antes de que fueran sedentarios? Entonces ellos andaban en sus grupos, en sus clanes, tomaban sus decisiones. Entonces el más fuerte o el que matara más mamuts o el que tuviera más carne era el que tomaba las decisiones. Entonces, gracias, Cristian, por recordarme eso, y creo que todo es un aporte, todo es una construcción. No quiero que se me asusten y que digan, ay, no, es mucha información, porque a medida que ustedes van estudiando y van leyendo, créanme que van fortaleciendo
el vínculo o el hecho de vincular todos estos hechos históricos con esta parte de la geografía política que es tan importante. Listo, Cristian. Ay, perdón, Mauro. Buenas noches. Hola. Bueno, pues digamos algo interesante que yo he podido notar frente a este tema, que de hecho me llama mucho la atención en la parte de geografía con relación a la política, es el de la geografía política, porque pues recientemente, digamos, otro ejemplo que yo pondría ahí sobre el asunto, que recientemente la famosa historiadora Diana Uribe en su podcast lo estuvo mencionando en una serie que hizo sobre historias para el mundo de hoy. Ella estuvo enfocada en el tema de la Guerra Fría. Y todo eso, pues si uno escucha esos episodios que ella habla, todo eso es geografía política. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de la decisión que se toma después de la Segunda Guerra Mundial con el, por decir así, con el pacto de los tres aliados, cómo se va a distribuir el poder con el fin del nazismo, pero que eso luego termina siendo una división entre ellos mismos, porque por un lado estábamos hablando de un bloque capital, un bloque comunista, y claro, entonces estamos viendo un mapa donde estamos viendo un enfoque de control territorial por los Estados Unidos y un enfoque de control territorial por la Unión Soviética. Entonces es una perspectiva geopolítica global en este sentido, porque ya sabemos a quiénes le pertenece, por decir así, los que ganaron y a quiénes le pertenecieron los que perdieron, que luego en conclusión vemos de que todos los países que estuvieron bajo influencia de la Unión Soviética, ellos mismos también quisieron renunciar a esa influencia para pasarse al otro lado. Sin embargo, algo interesante que yo he notado de manera particular con ese tema de la Guerra Fría es que incluso dentro del bloque comunista se puede ver algo interesante, y es que hubo algunos territorios que sí, obviamente estuvieron influenciados por el gobierno del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero que los propios líderes de esos territorios, estoy hablando en ejemplos como la extinguida Yugoslavia, que ahora son los Balcanes, y lo que es Rumanía, ellos fueron gobiernos comunistas, pero tuvieron, por decir así, sus propias políticas públicas de sus mandatarios, que obviamente fueron designados por el Partido Comunista Soviético, pero que ellos mismos manifestaron un comunismo, por decir así, más particular de ellos. Entonces ahí, digamos, se puede medio notar un ejemplo ahí primario de un enfoque en la relación de poder con la perspectiva de poder local, aunque todavía haya una influencia global. Entonces me parece interesante ver que ese caso como que se va acercando a esto que estamos viendo en el cambio del enfoque, a pesar de que aún así había una perspectiva global. Ya por ahí estábamos viendo unos ejemplos locales. Gracias, Mauro. Muy, muy valiosa tu intervención y para allá ir, ¿sí? Para allá iba. Muchísimas gracias. Entonces, en relación también con lo que decía Mauricio, chicos, no sé si alguien más tiene la manito levantada porque no alcanzo a revisar. Si de pronto alguien tiene la mano levantada, me dice, porque no ve. ¿Tiene la mano levantada? Dale, José. Profe, yo tengo una duda con respecto a lo que estamos aquí en observación. Nosotros estamos solo en observación o podemos intervenir en la clase. No veo varios compañeros interviniendo. Yo no le veo problema. Ustedes saben que a mí me gusta pueden hablar, pueden participar. Creo que tenemos otro objetivo, entonces de pronto para no interferir con la mecánica de la clase. Pues bueno, no sé cuáles fueron sus indicaciones. Por mí no hay ningún problema. Yo soy abierta. Estoy preguntando, sé que por usted no hay problema, pero de pronto nos salimos como del objetivo de la clase y no vamos a dejar que usted conduzca la clase como tiene que conducirla, como, no sé. Pues sí, pero la pregunta o la intervención es en relación al tema de lo que estamos viendo como tal en este espacio académico, o ya va más como de lo que ustedes están haciendo. Es que no teníamos indicación de pronto de qué otra persona que nos íbamos a intervenir, que teníamos que estar
Aquí, juiciosito sin decir nada. Ah, bueno, entonces hay que seguir las indicaciones. Pero igual, si de pronto ustedes tienen algún aporte valioso en relación al tema que se está hablando, pues creería que no hay problema, porque no hay problema, no pasa nada. A ver, yo sí quiero la intervención con respecto a lo que dice el compañero, pues porque digamos que la clase sí tiene que ser algo muy natural, o sea, aquí estamos, digamos, haciendo un aporte y de que usted de pronto esté dando la clase de manera muy, digamos que lineal y pues dentro de su metodología cuando usted nos ha dado la clase hay participación, eso mismo nos va a pasar en una clase, compañeros, usted está en una clase y va a haber un momento en que usted está explicando un tema y viene el aporte del uno porque la profesora lo dijo, eso es una construcción de conocimiento. Entonces, a partir de la observación, usted puede generar, digamos, que un comentario donde puede mencionar, vea, a partir de lo que la profesora está construyendo, hubo una participación, un aporte, porque es que eso es lo que debemos de pensar a la hora de desarrollar estos procesos pedagógicos. Listo. Continúo. Si quieren participar, no hay problema, lo pueden hacer. Listo, en cualquier momento interrumpen, levantan la manito y pueden participar. Voy a continuar porque ustedes saben que siempre, bueno, no me imagino que todos ven clases conmigo, es que son muchos y a veces no lo recuerdo a todos, pero a veces nos quedamos sin tiempo porque la clase a veces se extiende un poquito, porque me gusta escucharlos, entonces voy a continuar porque, en fin. Entonces, bueno, en relación a lo que decía Mauricio, complemento con lo siguiente, no basta con mirar el mapa. Ahora hay que mirar esas dinámicas, ahora hay que mirar como tal las desigualdades, los actores, las personas, o no solamente personas, intervienen como tal también en esos procesos sociales que se van a expresar en ese territorio. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, complementando también lo que Mauricio dijo, y lo que Cristian también nos aportó, si lo miramos como tal desde la geografía clásica, por ejemplo, un estado como Rusia, Estados Unidos, se analiza como tal por su extensión, o sea, aquí ya estoy hablando de territorio y de ubicación, también por su, su ubicación como tal estratégica en el mundo, por su influencia militar, pero si nosotros lo vemos desde la nueva geografía política, lo que nos interesa es que cómo ese poder se está ejerciendo en ese lugar, en ese territorio, cómo va a afectar las decisiones o ese poder a las comunidades en general, o qué conflictos se generan a partir de y qué resistencias aparecen. Entonces, digamos que aquí básicamente nos podemos quedar hablando toda la noche sobre el conflicto que hay en estos momentos entre Israel, Estados Unidos, que también está ahí, Israel y Gaza, bueno, o sea, todos los participantes como tal lo que está pasando ahora en el mundo. Podemos también traerlo en nuestro contexto colombiano, ¿sí? Antes de hablar de un territorio, simplemente, por ejemplo, en términos de límites departamentales o de control estatal también. Hoy, en cambio, entendemos que el territorio también es un escenario de relaciones sociales, que el poder de, por ejemplo, las comunidades, los movimientos ambientales, las luchas por el agua, las conjuntas populares y todo eso. Entonces, cuando ustedes en la diapositiva ven el contraste entre el control territorial y las relaciones de poder, o entre una perspectiva global y una perspectiva local, lo que nos está mostrando eso es cómo la geografía política se volvió más humana, más cerca a los que vivimos en el territorio. Entonces, en la práctica, esto significa que hoy la geografía política no se queda solo en estudiar las grandes potencias, sino también las comunidades que deciden defender su territorio, los liderazgos locales, las formas en que se distribuye, por ejemplo, el poder en lo cotidiano. Por eso, cuando ustedes como docentes, como futuros docentes, trabajen este tema, es importante mostrar que la geografía política no va a estar lejana, está por allá,
sino que es algo que vivimos todos los días. Cuando se toman las decisiones sobre el uso del suelo, sobre el uso del agua, cuando construye, cuando allí dicen no se puede hacer esto allá porque van a generar situaciones ambientales, etc. Y eso es justamente, digamos, lo que hace la geografía política hoy. Que de cierta manera pues tenga tanta fuerza dentro de las ciencias sociales, porque nos va a permitir leer, digamos, como el poder desde el territorio y no como tal desde un escritorio. ¿Sí? Bueno, voy a continuar, que ahora es 7:10. Midiendo un poquito los tiempos. Bueno, en esta diapositiva quiero que veamos cómo la geografía política se relaciona con otras formas de analizar el poder. Entonces, a la izquierda vemos que la geografía política se va a enfocar, por ejemplo, en el orden de Estado, cómo se organiza un país, cómo se distribuye el poder, cómo se definen los territorios y quién toma la decisión como tal sobre él. En Colombia eso lo vivimos todo el tiempo, por ejemplo, cuando se elaboran los planes de ordenamiento territorial, o sea, el POT. Cuando se crean nuevos municipios, cuando una comunidad discute, por ejemplo, con la alcaldía, si se puede o no construir en un lugar, porque ya les había mencionado eso. Ahora, entonces todo eso hace parte de la geografía política. ¿Por qué? Porque habla de cómo el poder del Estado se expresa como tal dentro del territorio. En cambio, la geopolítica mira fenómenos del poder, pero a una escala internacional. Aquí ya estamos hablando solo del interior del país. ¿Sí? Perdón, no estamos hablando solo del interior del país, sino de cómo Colombia se relaciona con otros estados, qué acuerdos se han establecido o qué acuerdos se están estableciendo y por qué su ubicación geográfica influye en esas relaciones y además por qué es tan apetecido Colombia para hacer acuerdos internacionales. También es un vivo ejemplo de poder, digamos, como llegar a una conclusión bastante grande. Entonces, dicho esto, podemos, por ejemplo, vincularlo a cuando Colombia firma esos tratados comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, o cuando se discute, por ejemplo, su papel dentro de organismos internacionales en temas de seguridad regional, etcétera. Eso es geografía política. Entonces, adicional a eso también se puede, digamos, como pensar en la disputa con Nicaragua por el agua. ¿Sí? Donde el poder, digamos que se expresa en el control como tal de esos recursos, el mar, las rutas, la soberanía nacional. En la parte inferior izquierda tenemos la geografía electoral. ¿Qué nos va a estudiar eso? Cómo el espacio va a influir en la distribución del voto y la manera en que se organizan, digamos, los distritos electorales, que ya vamos a ver un ejemplo, digamos, como muy chévere que les traigo para que ustedes también participen un poco. ¿Cuál es la idea? La idea es entender que los resultados políticos no van a ser igual en todas partes. El territorio tiene su historia, el territorio tiene desigualdades. Y eso refleja la manera en la que la gente participa, muchachos, la manera en la que la gente vota. Entonces, cuando vamos a analizar un mapa donde me indica qué zonas votaron por X o Y candidato, podemos hacer un análisis sobre eso. Entonces, adicional a ello, por ejemplo, cuando el gobierno implementa programas de vivienda rural, políticas ambientales, no sé, para la Amazonía o proyectos de integración fronteriza, está tomando decisiones que también tienen una dimensión geográfica, que también tienen una dimensión política. Entonces todos esos campos están conectados. En resumidas cuentas, la geografía política me va a organizar el poder dentro del Estado. La geopolítica me va a analizar el poder entre los estados. La geografía electoral muestra cómo el territorio influye en la participación ciudadana y las políticas públicas van a materializar ese poder en acciones concretas que van a transformar el territorio. Entonces todas esas formas son distintas maneras de mirar cómo el poder se vive, cómo se construye, cómo se distribuye, cómo se ejerce tanto dentro o fuera del país. ¿Listo? Entonces, a continuación,
esta es la parte donde ustedes vamos a generar un pequeño, no debate, puede ser una pequeña aporte de lo que ustedes piensan en relación a la diapositiva que yo les estoy enseñando, que me muestra la imagen en estos momentos. Tenemos los resultados del plebiscito por la paz en el 2016, que fue un momento muy importante para el país. ¿Sí? Sea la posición política que cada uno tenga en estos momentos. Aquí no vamos a hablar de políticos, no vamos a hablar de personajes. Simplemente vamos a analizar cómo está distribuido, digamos, por departamentos, las personas que votaron por el sí y los departamentos que votaron por el no. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Por qué creen que el plebiscito tuvo resultados tan distintos entre el centro y la periferia del país? Entonces, si yo observo el norte, ya te doy la palabra yo. Bueno, no voy a hablar más, de la palabra yo. Buenas noches, profe. Pues observando el mapa de Colombia que tenemos ahí y los colores, se nota que en las partes donde fue afectado con más violencia las poblaciones, se fueron más por un sí al tener los antecedentes que ya tenían en sus territorios. Y pues ya si vemos las partes centrales y algunas del sur, del norte de Colombia, son ciudades más centrales, son departamentos más organizados, como lo es Antioquia, Cundinamarca, hasta el mismo Valle del Cauca. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Pues igual como el compañero, pues en el centro del país pues no se vio la violencia igual como se vio en el Chocó o en los departamentos que votaron por el sí. Entonces es como la diferencia, porque en el centro pues no hubo esa violencia como tal, no la vivieron, entonces por eso no eligieron votar por el sí, por el plebiscito. Gracias, Lina. ¿Alguien más que quiera hablar, participar? El determinismo también juega un papel importante por la ubicación geográfica y la distribución del espacio, porque pues también de ahí depende como la inversión a la educación en estos lugares que se demarcan. No, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Profe, yo quiero, digamos que aludir el tema de, digamos que desde esa parte política, cómo ese centralismo de pronto también ha afectado, digamos que esas relaciones o esa diversidad política en Colombia, que digamos que los territorios que son periféricos, los que están, digamos que más a los extremos, los que han sufrido, digamos que más vulneraciones de tipo estructural por parte del Estado, y que han vivido, yo siento que la guerra un poco más, de manera un poco más fuerte o de manera más directa, votaron tal vez por ese sí, buscando tal vez, digamos, que esa reconstrucción, ese tejido social, de pronto como evitar más violencia, y de pronto desde esos territorios del interior quizás se votó por ese, digamos que ese no al plebiscito, porque de manera indirecta pues hemos visto en algunos medios o en algunas redes sociales o información allí lo que pasa con la guerra, pero no hemos sido partícipes directos. Por ejemplo, en el Quindío, donde yo pertenezco, pasa que nosotros vivimos la guerra, pero por medio de lo que escuchamos o lo que vemos a través de una noticia, pero no lo vivimos directamente. Entonces siento que de esa manera, cuando uno lo vive, pues digamos que se siembra, digamos que esa alternativa de decir, no, venga, no es la forma de pronto porque yo me estoy viendo afectado. Y pues siento que eso de pronto se ve allí influenciado en el mapa. ¿Alguien más para continuar? ¿Alguien más que quiera de pronto anexar algo, comentar algo más? Como lo mencionaron ustedes, de hecho, aportes muy valiosos desde cada punto de vista.
la idea es que podamos leer el mapa, ¿cierto? Pero cuando nosotros leemos el mapa, la idea es que dejemos a un lado nuestras posiciones políticas, porque es inevitable, muchachos, y se los voy a decir, que en una clase se pueda volver quizá un debate y que ese debate se conviertan en otro tipo de situaciones que el día de mañana nosotros no podamos como controlarlos. ¿Y a qué me refiero? Que aquí entren actores políticos y que los mismos estudiantes, porque ellos se apropian, ya desde sextico, desde séptimo, ellos ya se van apropiando y van escuchando en sus casas lo que van diciendo en relación a la parte política, más que todo a los presidentes, alcaldes. Bueno, esto con el boom de las redes sociales también se hace todo más viral. Entonces, a lo que voy yo es lo siguiente, la idea, como les decía, la idea es poder leer muy conscientemente este mapa. ¿Por qué? Porque el mapa es muy claro, o sea, el patrón es muy claro, y aquí yo lo que voy a decir no es algo sesgado ni algo vinculado como tal hacia un partido político o una persona, pero especialmente en regiones como el Pacífico, el Caribe o la Amazonía, él sí tuvo una votación más alta, mientras que en el centro del país, como ustedes lo analizaron ahora, en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, digamos que el no fue mucho más fuerte, ¿sí? Pero aquí viene como tal entonces la pregunta: ¿por qué creen, vuelvo y la repito, aunque ya la respondieron, que el plebiscito tuvo resultados tan diferentes? Entonces, en muchas zonas periféricas, digamos que vivieron directamente el conflicto armado, ¿sí? Sintieron la guerra, el desplazamiento, la pérdida de tierras. Y para ellos como tal la paz representaba un cambio, una posibilidad real de poder llegar a una a un cambio significativo, también como lo decía ahorita Cristian, a una reconstrucción como tal del tejido social. En cambio, en el centro del país, donde el conflicto no se sintió tan cerca, sin decir que obviamente hubo muchas personas que también vivieron estas experiencias, votaron desde la distancia, o sea, pensando en términos más políticos, más ideológicos, y no tanto como desde la vivencia del territorio. Entonces, esto nos permite ver cómo la geografía electoral no se trata solo de cifras o de porcentajes, sino de historia, sino de desigualdades, de experiencias espaciales totalmente distintas. La experiencia de una persona del Chocó a una persona de Bogotá, pues obviamente va a tener una brecha bastante grande. Entonces el voto también tiene geografía. O sea, cada decisión política se ubica en un lugar, en una historia y también en un contexto social determinado. Entonces, en pocas palabras, este mapa nos muestra que el territorio habla totalmente, que los resultados políticos no son casuales, ¿sí? Sino que reflejan cómo se ha vivido el poder, cómo se ha vivido esa violencia, hasta la esperanza, hasta la desconfianza, porque todo eso hace parte como tal del país. Y es justamente el aporte de la geografía política, ayudarnos a leer el país más allá de los datos, entendiendo las realidades detrás de ellos. Yo les pongo un ejemplo. Si la diapositiva en este caso no tuviese la pregunta, y yo les digo analicen ese mapa y denme analícenlo y hagan un comentario sin la pregunta, entonces ustedes pueden decir, no, profe, en Antioquia el porcentaje fue tanto, un ejemplo, ¿sí? Pero la pregunta nos hace leer el mapa un poco más allá, esas historias de vida como tal. Bueno, muchachos, voy a continuar. En esta parte que ahora nos quedan 4 minutos. Bueno, 4 minutos dura el video que les iba a enseñar en relación al POT, que la idea era fortalecer un poco más como esas decisiones administrativas que se toman en el territorio, en donde se construye, cómo se construye o se establece un municipio, la cantidad de habitantes y todo eso. Pero yo se los voy a dejar dentro de la unidad para que lo tengan presente. Vamos a hacer el último ejercicio en Mentimeter. Entonces la idea es que podamos responder la pregunta número 2. La última no la hacemos porque realmente pues por falta del tiempo no lo podemos hacer. Entonces
Pues, ¿cuál? Esta, perdón, es la última, ¿sí? ¿Qué palabra define mejor lo que entendieron hoy de la relación entre el poder y el territorio? Una palabra. ¿Qué palabra define mejor lo que entendieron hoy de la relación entre el poder y el territorio? Pueden ser dos palabras. ¿Sí me están escuchando? Porque no están participando. Creo que puede mandar el link de nuevo, por favor. Ah, claro, pero ¿por qué no hablan? No, muchachos, confianza. Confianza, confianza. Es la última pregunta. Control. Muy bien, claro. Soberanía, esa palabra es muy linda. Cultura, uff, buena. Privilegio. Realidades territoriales, muy bien. Control, bueno. Mientras ustedes van participando, yo necesito que se centren en lo que estamos haciendo, más que todo aquí en esta parte pedagógica de la de palabras. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes quieran utilizar esta herramienta, les va a ayudar a tener, digamos, como cierto acercamiento sobre el pensamiento de sus estudiantes. Entonces, las palabras que se están volviendo un poco más grandes es porque ciertos estudiantes están comentando lo mismo. Entonces aquí yo me voy dando cuenta que realmente hay una apropiación como tal de estos conceptos y de lo que estamos trabajando también. Entonces es una forma, digamos, como muy dinámica y muy proactiva de poder analizar sin que todos, por ejemplo, estén hablando, porque yo soy consciente de que a muchos les gusta hablar y a otros de pronto no. Bueno, muchachos, entonces ya para cerrar, digamos, como este espacio, quiero que pensemos en una síntesis como tal que habla toda esta unidad número 3, porque hemos hablado de poder, hemos hablado de territorio, hemos hablado de sí, solo se responde. Claro, Karin, ya vamos para allá. Regálame 2 minuticos, yo termino acá y ya hablamos sobre la actividad. De cómo se conecta esa realidad con el país. Yo espero que hayan sido muy juiciosos leyendo y sobre todo estando atentos el día de hoy, pero que se hayan permitido entender estos temas desde una mirada diferente, porque es que cuando nosotros empezamos a leer, puede que la teoría sea un poco pesada, sea un poco pesada y es pesada en ocasiones. Pero también quiero dejarles una pequeña reflexión y es la siguiente. No se abrumen si sienten que es mucha información o si en este momento no recuerdan los conceptos o lo que leyeron. Es completamente normal, es normal. Lo importante, y siempre lo va a decir, no me voy a cansar de repetirlo, no es memorizar porque recuerden que nosotros memorizamos, el día de mañana se nos olvida, sino que la idea es que ustedes se apropien del territorio. Hacer lo propio es poder leer el territorio con otros ojos, con ojos de un docente en formación, de un futuro licenciado en ciencias sociales, que entiende que cada espacio tiene una historia, que tiene conflicto, que tiene vida. Y recuerden también algo muy bonito, que cuando ustedes logran leer el territorio de esa forma, también están ayudando a que el día de mañana sus estudiantes sean ciudadanos más críticos, sean más reflexivos, sean más conscientes del lugar donde habitan, sean más juiciosos con el medio ambiente. Así que de corazón les agradezco muchísimo por prestarme atención.
no los estoy despachando. Yo sé que algunos estudiantes tienen que pasar a la otra clase, entonces pueden pasar a la otra clase. Yo me voy a quedar explicando la actividad de la unidad número 3.